Hola, sí, soy la señora Diana y siguiendo con la clase, te agradezco primero por tus respuestas para ver cuánto nos acercábamos a este tema. Ahora es momento de observar y de escuchar atentamente este video para luego comprobar y ver si lo que dijimos nos acercó o no a este tema. Una de las preguntas que nos vamos a responder hoy es ¿cuándo una palabra lleva tilde? ¿Sí? Primero tenemos que saber que todas las palabras tienen una sílaba tónica. ¿Qué es una sílaba tónica? Es la sílaba que suena más fuerte en la palabra, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo canción, ya sé que la sílaba tónica, es decir, la parte más fuerte de la vocal de la palabra está en ción. Entonces, eso es lo primero, identificar una sílaba tónica. Después de allí, se pueden clasificar en agudas, graves o esdrújulas. Quiere decir que según su acentuación, ¿sí? Es decir, que según donde esté ubicada la sílaba tónica, la palabra puede ser aguda, grave o esdrújula. Las palabras agudas son aquellas que tienen su sílaba tónica, ¿sí? Es decir, la parte más fuerte de la palabra en la última sílaba. Por ejemplo, si digo que esta es una aguda, ¿dónde va a estar su sílaba tónica? En la última sílaba, es decir, en ción, ¿sí? Recuerden que no se separan porque es un diptongo, ción, ¿sí? Y llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. En este caso termina en una N, entonces lleva tilde. ¿Qué pasa con las agudas que no llevan tilde? ¿Sí? Como por ejemplo, ¿sí? Yo no digo ventilador, ni tampoco digo ventilador, ¿sí? ¿Cómo digo? Ventilador. Acá está mi tónica, ¿sí? Entonces, es una aguda que no lleva tilde, ¿por qué? Porque las agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. En este caso, ¿termina en N? No. ¿Termina en S? No. ¿Termina en vocal? No. No lleva tilde, pero es una aguda. Las palabras graves, sin embargo, tienen su sílaba tónica, es decir, la parte más fuerte de la palabra está en la penúltima sílaba. ¿Qué quiere decir penúltima sílaba? Quiere decir antes de la última. En este caso, nosotros tenemos la palabra cárcel, ¿sí? Es sencillo identificar a la sílaba tónica porque tiene una tilde, ¿sí? Yo no digo cárcel, digo cárcel. ¿Y por qué está la tilde? Porque las graves llevan tilde cuando terminan en cualquier letra que no sea la N, la S o la vocal, ¿sí? En este caso terminan en una L, porque no es N, no es S o no es vocal, entonces llevan tilde, ¿sí? Pero también hay palabras graves que no llevan tilde justamente por terminar de las formas que les dije anteriormente. En el caso de fibra, yo digo fibra. ¿Cómo digo? Yo digo fibra. No. Yo digo fibra. Está en la penúltima, es decir, está antes de la última. ¿Lleva tilde o no? Vamos a ver. Recuerden que las graves llevan tilde cuando no terminan en vocal. En este caso termina en una vocal, por eso no lleva tilde, ¿sí? Muy bien. También tenemos las excepciones. ¿Qué quiere decir excepciones? Quiere decir que son palabras que quedan fuera de la regla.
Como por ejemplo, existen palabras graves que según lo que expliqué recién no deberían llevar tilde, pero llevan, como en el caso de los verbos en pasado, había, comía, corría, o algunas palabras también como fotografía, bibliografía, biografía. Las palabras esdrújulas de alguna manera son como las más sencillas de identificar, ¿sí? Por esta cuestión de que siempre llevan tilde, ¿sí? Como en el caso de una palabra muy conocida para ustedes, como matemáticas. Si le digo que siempre lleva tilde, ¿dónde va a estar la tilde? Acá sería una aguda, pero estamos hablando de esdrújulas, no es. Acá sería una grave, tampoco es. ¿Dónde estaría mi sílaba tónica? En ma. Como les digo que siempre lleva tilde, matemática es una esdrújula, ¿sí? O como en el caso de la misma palabra que estamos hablando, esdrújula, ¿sí? Esdrújula, como ya verán ahí escrito arriba, tiene una tilde, ¿sí? No tiene la tónica en la última, no tiene en la penúltima, tiene en la antepenúltima, ¿sí? Recuerden que eso quiere decir que está antes de la penúltima. Entonces es esta, ¿sí? Ojo, porque a veces quiero redondear solo esto, por ejemplo, ¿sí? Ahí no estoy redondeando la sílaba. Siempre tengo que respetar esto de marcar la sílaba, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de canción. Acá ya sabemos que es una aguda porque está en la última, por el tema de la tilde. Pero a veces me quieren redondear así, por ejemplo, ¿sí? Y la regla dice que hablamos de sílaba tónica. Si yo marco on, no es la sílaba, ¿sí? La sílaba sería sion, ¿sí? Muy bien. Entonces dijimos que las palabras agudas tienen su sílaba tónica en la última sílaba. Las graves tienen en la penúltima sílaba, es decir, la que está antes de la última. Y las esdrújulas en la antepenúltima, es decir, antes de la penúltima. Entonces, como vemos los ejemplos redondeados. Y las agudas llevan tilde cuando terminan en NS o vocal. Las graves cuando no terminan en NS o vocal. Y las esdrújulas siempre llevan tilde. Muy bien, tenemos que practicar mucho, ¿sí? Entonces, para empezar, te invito a mirar el otro video en el que te voy a presentar algunos desafíos para que puedas clasificar a las palabras, siempre primero identificando la ubicación de la sílaba tónica. ¡Éxitos!